Somos Hoboken. Aquí a mi derecha tenemos a José Ramón Granda, que es el bajista del grupo. A mi derecha más cerca está Jorge Remis, que es el guitarra solista y coros. A mi izquierda tengo a Chus Braña, que es el batería. Y bueno, yo soy César Herrerías, que soy el guitarra principal y la voz también, la voz cantante. Y compositor. Bueno, y compositor. Hay que decirlo. Cae la lluvia del cielo. Hoboken es una ciudad del estado de Nueva Jersey que está justo al otro lado del río Hudson, ¿no? Desde la cual se ve, bueno, todo Manhattan. Y surgió pues de una manera muy sencilla, y es que mi novia nació allí. Entonces, bueno, cuando la conocí, posteriormente surgió la idea de hacer el grupo, ¿no? Y cuando estaba pensando en nombres, porque en principio fue un proyecto personal, ¿no? Mío, de unos temas que había compuesto y que quería grabar. Aunque últimamente nos llamamos más Hoboken Band, ¿no? Dependiendo, somos una formación variable en el sentido de que puedo ir yo solo con la acústica o puede acompañarme José Ramón al bajo, por ejemplo, o podemos ir la banda al completo. Y bueno, realmente surgió a partir de unos temas que tenía compuestos, composiciones propias. Surgió la idea por parte de Andrés López, me comentó la posibilidad de grabar un disco, ¿no? Llevar esos temas a un disco, meterles instrumentación y bueno, una vez que tuvimos el disco surgió la idea de llevarlo al directo, ¿no? Y para eso montamos la banda, ¿no? Hablé con José Ramón, que compartimos un proyecto anterior, luego se juntó Chus a la batería y tuvimos más colaboradores, ¿no? Más personas que colaboran con nosotros y hasta hace poco se añadió Jorge. El estilo está bastante definido, que era hacer una especie de country alternativo, alt country, ¿no? Te podría citar así, por ejemplo, grupos de referencia míos personales, estaría Mojave 3, por ejemplo, o por ejemplo Neil Young, ¿no? Sobre todo es una influencia súper importante, que es un estilo en sí mismo, Neil Young. Claro, cuando se monta la banda ya van las influencias, pues vas buscando tu propio sonido. Yo creo que tenemos influencias también de grupos como The Velvet Underground, aunque no lo parezca, yo creo que está ahí un poco presente. Hasta hace poco tuvimos una etapa que teníamos un instrumentista que tocaba banjo, le daba un aire más folky, ahora estamos yendo hacia un sonido un poquitín más duro, ¿no? Vuelan bombas por el cielo de Israel y en Palestina ya no queda nada en pie y ya no hay nada que atacar ni defender. Sufre gente sin parar. ¿Y para qué? Vuelan bombas por el cielo de Israel. Se siembra el odio que germinará después. Hoy son verdugos los que fueron víctimas ayer. Sufre gente sin querer. ¿Y para qué? El pueblo vuelve a renacer una y otra vez, un ciclo eterno que el poder jamás podrá romper. Vuelan bombas por el cielo de Israel y en Palestina ya no queda nada en pie, ni inocentes que jamás podrán volver. Sufre gente sin parar. ¿Y para qué? El mundo mira a otro lugar sin comprender
Tenemos un disco homónimo que se llama Hoboken, es un EP realmente, son 7 temas. Tenemos otras 2 maquetas, una que se llama Libertad, que tiene más temas en asturiano, y otra que se llama Hoboken Demo, que fue un poquitín el embrión, ¿no?, del que surgió el resto de los temas. Lo que queremos es tocar, ¿no? Y la verdad es que hasta ahora no nos podemos quejar, porque en 7 meses que llevamos, casi 8 meses, yo creo que andarán por los 14 conciertos, 12 conciertos, diferentes formaciones, ¿eh? Pero básicamente nuestras pretensiones son tocar. Mira, pues tenemos un Bandcamp, donde tenemos el disco y las maquetas que tenemos grabadas. Tenemos también el formato físico, el CD, ¿no?, editado. A través del Bandcamp se puede pedir, o el Facebook también de Hoboken Band, en el que también un canal de YouTube. Tenemos todas las redes sociales. Y básicamente lo distribuimos así, por Bandcamp y Facebook, y luego en los conciertos evidentemente vendemos CDs y... A ver, en principio cerrar conciertos, aunque hasta ahora tampoco tuvimos muchas dificultades, ¿no? También depende del tipo de concierto, ¿no? Oye, pues un bar por el que paras habitualmente en Gijón, pues en un momento determinado les dices, oye, ¿cuándo podemos tocar y tal? O aunque hayas tocado ya hace un mes, bueno, miramos una fecha y tal. También depende del sitio, evidentemente, ¿no? Pero realmente, claro, con las restricciones que hay por la normativa, ¿no?, del tema de la música en directo en los pubs también. De hecho, en varios sitios en los que tocamos, luego ellos tuvieron problemas por el tema no por tema de ruido, sino por tema de la licencia, ¿no?, de esa normativa que existe a nivel autonómico, que te impide, pues, tocar una guitarra, pero sin embargo sí que puedes poner tu propia música pinchada en un CD, ¿no? Es absurdo, no tiene sentido. Entonces, en ese aspecto sí que tenemos más dificultades, porque luego realmente público siempre hubo gente, ¿no? O sea, en algunos más que en otros, pero de momento hasta ahora sí que tuvimos gente, sí. Podrías estar equivocado, pensando en que debes cambiar, pero hay detalles que te hacen dudar. Si hay una causa o es casualidad, y ahí estás. Una vez más, luchando por recuperar tu libertad. La vida pasa y no puedes dejar de aprovechar una oportunidad, y en un instante todo queda atrás y eres capaz de volar. ¿Sabías que era necesario romper con todo una vez más? Y aunque no es fácil volver a empezar, siempre es mejor que dejarse llevar. Y ahí estás, una vez más, luchando por recuperar tu libertad. La vida pasa y no quieres dejar de aprovechar una oportunidad, y en un instante todo queda atrás
escapar